¿Existe el derecho familiar internacional? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, hoy con dos distinguidas personalidades, expertas en derecho familiar, en derecho civil, en derecho internacional privado, que a la vez son dos distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra María del Carmen Montoya, muchas gracias maestra por estar con nosotros. El maestro Ramírez, que nos hace el honor, Ulises, de estar con nosotros, experto en estas materias, que para usted, a diferencia de los programas anteriores, va a escuchar enfoques del derecho familiar, del divorcio, del matrimonio, de la tutela, de la adopción, a nivel internacional. ¿Cómo puede ocurrir que usted, por ejemplo, si está separada de su esposo y tiene un convenio de visitas con su hijo, él un día determina llevárselo al extranjero? Usted puede hacer algo. La ley le da instrumentos jurídicos, de eso vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando alguien se va al extranjero y elude el pago de una pensión alimenticia? Se dice en principio, no hay nada que hacer, porque el deudor, el sujeto que debe, ya vive en Estados Unidos, o se fue hasta Europa, o anda por otra parte. Aquí le vamos a dar resolución, le vamos a dar reflexiones, le vamos a hacer sugerencias. ¿Qué puede hacer en estas diferentes hipótesis? Por supuesto que este derecho familiar internacional, que así lo llamamos nosotros por esta formación nuestra en la materia, y que propiamente los tratadistas, como el propio maestro Ulises Ramírez Gil, experto en esta materia, lo denominan derecho internacional privado. Pero recuerden, hoy vamos a hablar de qué puede usted hacer en estas hipótesis si en un momento dado está en alguna de ellas, como es la del matrimonio, la del divorcio, la de la adopción o finalmente la sustracción que se hace violentamente de un menor y se le lleva al extranjero. Gravísimo, pero aquí hay soluciones. Maestra, quisiera pedirle que fuera usted tan amable de dirigirse a nuestro distinguido teleauditorio para decirle de una manera general qué encierra esta problemática del derecho familiar con proyección internacional. Bueno, sí. Sobre todo encontramos nosotros en la práctica lo que usted comentaba acertadamente, que cuando ya se ha fijado la guarda y custodia de un menor a favor de uno de los progenitores, puede darse a veces por casos nada más de molestar, no al menor, sino molestar a la otra parte que tiene la custodia, sustraen al menor ilegalmente del país y entonces la madre pues empieza, diríamos, nosotros lo decimos en la práctica, totalmente un vía crucis para lograr que nuevamente traigan al menor a su domicilio. Obviamente, como decía usted acertadamente, existe la convención específica que autoriza, o siguiendo el procedimiento no muy complicado, sino realmente sencillo, para poder pedir la sustracción del menor del país a donde lo llevaron para que lo reintegren a su domicilio. Entonces, yo creo que esta convención interamericana que firmó México, pues realmente está funcionando, apoya mucho a la mujer sobre todo, porque desafortunadamente es la que más se ve desprotegida, que sin recursos, sin medios, sin alimentos y a veces sin apoyo familiar, tiene que realizar todo el trámite o acudir a tocar puertas para lograr estar con su hijo. Entonces yo creo que efectivamente con este procedimiento que tiene, acudiendo bien ante el juez de lo familiar, acudiendo ante por vía diplomática que dice la convención, o bien directamente a la autoridad donde se supone que se encuentra el menor, logra obtener los datos, ubicarlo y finalmente lograr que se lo restituyan a su domicilio. Es decir,
Hay solución. Hay solución. Y hay solución jurídica. Y está al alcance de usted. El trámite hay que dominarlo, hay que ser experto en la materia. No puede uno convertirse en un abogado mil usos y querer saber de todo y de nada. En este caso concreto, como bien decía la maestra, al hablar de guarda y custodia, un tema que ha sido llevado y traído en México desafortunadamente mal, porque imagínense ustedes, cuando al legislador del Distrito Federal se le ocurrió, porque no puede ser más que una ocurrencia, que iba a haber guarda y custodia compartida en forma ilimitada, salta la ignorancia. ¿Qué es la guarda y qué es la custodia? Que en este instrumento internacional se define y se diferencia bien, porque precisamente quien tiene la guarda materialmente se encarga de en dónde está ese niño. Y cuando se le va a traer es precisamente porque va a cambiar de residencia o de domicilio. Y esa custodia, ¿cómo la puede compartir? Para eso está el calendario de visitas, de convivencias, porque uno tiene la responsabilidad de la guarda y custodia. En este sentido, maestro Ulises Ramírez, ¿podría usted también de manera general decirle a nuestro distinguido auditorio qué tantos convenios, qué materias, cuáles son los más trascendentes que hemos firmado desde el punto de vista del derecho internacional privado y específicamente en materia familiar? Muchas gracias, maestro Huitrón Fuentevilla. Mire usted, esencialmente en lo que corresponde a los llamados derechos de los menores y de una manera particular en lo referente, como expresaba la maestra Montoya, en alimentos, siempre hay una íntima vinculación entre el aspecto de los alimentos y la sustracción y restitución internacional de menores. Hay quienes dicen que no hay que establecer tanta la diferencia, sino que uno es consecuencia del otro. Pero, por ejemplo, si nosotros encontramos el aspecto alimenticio, a veces la gente dice, se fue a Estados Unidos, por citar el ejemplo más claro, no tengo forma de solicitarle que me dé alimentos. Investigue usted dónde trabaja. Si tiene un trabajo asegurado en alguna empresa, sí lo puede lograr. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar hacer la promoción correspondiente ante el juzgado que tenga asignado, que se haya turnado el asunto, y por medio de la autoridad central, así se le llama en el derecho internacional privado, que en este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, se envía el comunicado correspondiente para provocar los descuentos y otorgar los alimentos correspondientes al menor y también a la propia madre, salvo que hubiera cambiado su situación jurídica, ¿no? Volver a casarse, etcétera. Ahora bien, en cuanto a la sustracción, hay dos aspectos. Se dice que la sustracción internacional de menores es un acto ilícito. Yo creo que también puede ser lícito. El padre llega, se lleva al hijo. Recordemos nosotros que en este aspecto, custodia, guardia y visita, que es el aspecto final, le corresponde al padre, si fuera él que se llevó al hijo, pero de buena fe se lo llevó. Sacó bien al hijo, se lo llevó a los Estados Unidos, pero ya estando allá le entra un aspecto emotivo, tal vez discutió con la madre de que quiere tener unos días más, pues no te lo entrego. Se convierte en un acto ilícito. Hay una retención. ¿Cuál es el aspecto principal en materia de las convenciones internacionales? Importante es la cooperación judicial internacional. ¿Por qué? Porque hay derechos superiores, los derechos de protección a los niños. Y fíjense que de alguna manera esto ha funcionado, ha tenido una gran eficacia. Se está llegando inclusive más allá de... Los acuerdos internacionales solamente surten efectos entre las partes que se obligaron a ello. En México lo tenemos traducido en la expresión de la ratificación. Si México ratificó un acuerdo internacional y ese niño fue trasladado
a un país del cual también es parte del citado acuerdo, opera inmediatamente a la sustracción. Pero en la evolución de los derechos del menor se ha llegado a más. Inclusive, basta hasta el propio tráfico internacional de menores. Se dice que como un principio de erga omnes, también a quien no sea parte de ese acuerdo internacional debe entregar al niño. Es decir, hay una protección fundamental, esencial, hay una salvaguarda a los intereses del propio niño. Entonces, hay una respuesta jurídica en los convenios internacionales, en este tipo de pactos que México celebra, que más allá, como bien lo decía el maestro Ulises Ramírez, ya se ratificaron, ya son derecho positivo vigente en nuestra legislación, ya se pueden invocar. Por ello, es importante que usted sepa que si está en alguna de las hipótesis, estas de nuestro derecho nacional, de nuestro derecho común, que se refiere a las cuestiones, por ejemplo, de la adopción, del cobro de una pensión alimenticia, de esto que decía el maestro, la sustracción internacional de menores o la restitución que se tiene que hacer, o en un momento dado, la sentencia del divorcio, los requisitos para casarse, o algo fundamental, la Convención de los Derechos de los Niños. Esto que ha sido muy llevado y traído, que en México en muchas cuestiones no se ha respetado. Imagínense ustedes, el artículo primero de esta convención dice que se es menor hasta antes de los 18 años. Y aquí a las autoridades legislativas, locales, federales, esto no fue suficiente. Y esta reforma constitucional, en la que se fijó la nueva edad penal de 12 a 18 años, atenta contra este primer principio, este primer artículo de la Convención de los Derechos de los Niños, porque además se sigue el punto de que los jueces familiares deben escucharlos y todo esto que es local va a tener un enfoque internacional. Maestra Montoya, en este sentido, por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Cobrar una pensión alimenticia en México o en el extranjero? Bueno, yo creo que el problema de los alimentos, cobrarlos es tan difícil aquí como en el extranjero, la verdad de las cosas, aún con la convención. Claro está que nosotros vemos que ya una vez que tenemos una resolución, si el sujeto, como decía el maestro, está ubicado y trabaja en una empresa, pues es lo más fácil, porque bueno, de una u otra manera, sea aquí o en el extranjero, bueno, lo ubicamos, le giramos el oficio y le hacen su descuento y lo remiten o lo depositan en una cuenta para que lo cobre la señora. Pero cuando no es así, cuando por ejemplo en el extranjero trabaja pues de indocumentado, como la mayoría de las veces, en donde no lo ubicamos, donde no lo encontramos, pues el derecho, yo siempre he dicho, el derecho internacional es muy bueno, la convención es muy buena, nuestro sistema jurídico es muy bueno y me quedo con una resolución que no puedo ejecutar porque definitivamente no lo encuentro. Esa es una realidad en México cuando estamos tratando con personas que no están legalmente en un país. Cuando ingresaron legalmente y están ubicados no hay ningún problema, es perfectamente ejecutable, es muy fácil y la convención nos apoya muchísimo. El problema lo tenemos cuando ingresan ilegalmente, ahí sí, imposible de encontrarlos. Entonces, ¿cómo cobrar una pensión alimenticia en el extranjero si no se dan los supuestos que ya se mencionaron? Pero en el caso de que así sea, a través de estas cartas rogatorias, a través de los caminos diplomáticos, invocando estos convenios, usted puede en un momento dado hacer efectiva la pensión alimenticia. E incluso México tiene específicamente firmados convenios que se refieren a esta materia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Entonces, el derecho familiar internacional tiene una respuesta a la problemática interior, a su problema, por ejemplo, de divorcio. Usted se divorció en México y decide radicar en el extranjero. Hay que establecer el derecho de visita, si usted está en el extranjero, cómo lo va a hacer efectivo. Pero usted, distinguido abogado, también que nos honra viéndonos, va a escuchar
de las doctas palabras del maestro Ulises Ramírez algunas atentas sugerencias, algunas reflexiones, porque parece complicado, no lo es, pero hay que estudiarlo. ¿Cómo podemos hacer efectivo o efectivas estas materias de derecho familiar a nivel internacional, maestro? Muchas gracias, maestro Huitrón. Mire, normalmente nosotros, de manera tradicional, en las distintas escuelas y facultades de derecho de nuestro país, hemos estudiado el derecho civil bajo aquella antigua égida del territorialismo jurídico. Sí existe y es bueno el territorialismo, porque es defender también las instituciones nacionales, pero también con las reformas que se dieron a partir de 1988 en el Código Civil para el Distrito Federal, que se parte en dos, el código, tanto para el Distrito Federal como el Código Civil Federal, se integran conceptos que devienen de la Convención, y eso es de la segunda llamada Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado, sobre normas generales de Derecho Internacional Privado. Y tiene una particularidad. Ya no nada más es el derecho nacional, no nada más es el derecho del foro, sino también se contempla el derecho extranjero y el llamado derecho uniforme. En este caso, tendríamos que hablar del derecho uniforme. ¿Cuál es el derecho uniforme? El que surge por la voluntad de los participantes en el citado acuerdo internacional. Es una forma más fácil. Ya no se necesitan ir a la norma de consulta, el llamado método indirecto. Voy a consultar tu legislación, como lo dice, como lo expresa el mío. No, aquí ya está la llamada ley internacional, ya está incorporada en nuestro Código Civil. Recordemos nosotros que se dieron reformas al Código Civil. Entonces, hay en el foro, con el respeto lo digo, profesionales del derecho, muy buenos litigantes, pero cuando entra un elemento extranjero, ahí es donde empieza el descontrol. Empecemos, como apuntaba usted, maestro Huitrón Fuentevilla. Por ejemplo, un extranjero pretende casarse aquí en el país. No todos saben que para que pueda casarse en el país necesita contar con una autorización administrativa que se encuentra expresado en la Ley General de Población. El extranjero necesita permiso y le tienen que dar la forma migratoria correspondiente. ¿Por qué? Porque es un control de la población. Probablemente puede recaerle una nulidad relativa si se lleva a cabo el matrimonio correspondiente. Pero lo más delicado es que el juez u oficial del registro civil, a él le va a caer una responsabilidad de carácter administrativo que puede ser la destitución en el cargo, se encuentra señalada la propia ley, e inclusive de naturaleza penal. En el otro aspecto, juicio de alimentos, como se llamaba, se mencionaba ahorita, a veces se llegaba a presentar casos, inclusive con el respeto de juzgadores, en que remiten directamente al juez de la contraparte la demanda, la notificación de demanda. No, hay una autoridad central que es la encargada, la Secretaría de Relaciones, por conducto del Cuerpo Consular Mexicano en el exterior, que cumplen una función importantísima. En la adopción internacional, ahorita que lo comentábamos, también es una parte vital. Se tiene que cumplir con ciertos requisitos y, en este caso, la Convención ha hecho una labor extraordinaria, la protección de los intereses superiores del menor. Se acoge a la ley que más le beneficie. Normalmente es la ley de su propio país, pero aún así, si la ley de la contraparte, fuera el caso, lo beneficia más, se acoge a esa ley. ¿Por qué? Porque atrás de una adopción pueden haber elementos ilícitos que no se encuentran contemplados, como cuáles, y con eso concluyo, la prostitución internacional de menores. O el trasplante de órganos. Por supuesto. O para el narcotráfico. Para el narcotráfico. Quise darle un solo ejemplo, pero muy bien lo complementó, ¿verdad? Actos ilícitos. Y por qué no decirlo,
hay también convenciones. Es terrible, pero también elementos terribles para los menores, la prostitución, la pederastia, etcétera, etcétera. La pornografía. Ya hay convenciones también al respecto de la pornografía. Entonces, como bien decía el maestro Ramírez, usted, abogado, experto en derecho familiar en México, asómese a estos tratados, conózcalos. Algunos tienen 10 o 12 artículos, no son de la gran sabiduría, sino entrar a ellos, conocer los trámites, porque si usted ya es experto en el derecho familiar nacional o del Distrito Federal, usted puede, con éxito, incursionar en la materia internacional. No crea que estamos hablando de cuestiones esotéricas o misteriosas, sino convenciones fundamentales. E incluso, como bien decía el ministro Cosío Díaz, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los abogados, los expertos, los juzgadores, deben voltear sus ojos a los instrumentos internacionales, porque seguramente ahí también se encontrará soluciones a la problemática nacional, como lo que señalaba yo de la guarda y custodia, o en el caso específico de materia de alimentos. Les cuento esta curiosidad. Cuando México suscribe este convenio, es para alimentos para cónyuges, es para cuestiones de divorcio, de menores, pero no se incluía una de nuestras figuras fundamentales del derecho familiar mexicano, que es el concubinato. Porque si esta figura, con el país que suscribimos el convenio, ni la considera, o los otros países, ¿qué haría una concubina que es abandonada por el concubino, se va al extranjero? Y escúcheme bien, ¿cómo puede usted obtener el pago de una pensión alimenticia si la convención, esta que se firmó, no tiene estipulado el concubinato? Pues bien, México, en el momento que suscribe esto y lo ratifica, agrega, también el concubinato dará pauta para intentar una acción del pago de una pensión alimenticia. Incluye a los parientes colaterales hasta el 4º grado y los menores que sean incapaces para que también se les pueda dar estos alimentos. ¿Y usted cómo va a cuantificar los alimentos? Seguramente la maestra Montoya, llevado del derecho mexicano con estas nuevas normas, podrá decirnos hasta cuánto puede una pensión alimenticia, que en el pasado era algo como derecho a morir de hambre, y hoy tenemos tantos rubros, maestra, que sería conveniente que para nuestro distinguido auditorio usted hiciera una referencia en nuestro derecho familiar mexicano y cómo esto, cuando se reclama esta pensión a nivel internacional, hasta dónde podría llegar. Bueno, realmente en cuanto a la cuantía de los alimentos, aplicamos la misma regla como la tenemos en nuestro derecho interno, es decir, no tenemos nosotros una tabla de que por un hijo, por la cónyuge, por la concubina o por tantos hijos, no, sino realmente siempre la cuantía de los alimentos se fija en razón a 2 factores, la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor alimentario. Entonces, igual cuando ya tenemos decretada los alimentos aquí en México y tenemos nuestra sentencia y ya nada más la vamos a ejecutar, la cuantía que le fijó el juez se puede ejecutar allá. Pero también es cierto que puede valorarse por la autoridad receptora de si efectivamente tiene mayores ingresos que no se demostraron y le puede aumentar, se lo aumenta, con toda la facultad, basado en el principio que decía el maestro Ramírez Gil, en el sentido del interés superior del menor, sobre todo. Entonces, sí vemos que podemos ejecutarla y la cuantía va a ser así, totalmente atendiendo a las necesidades del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor. Ahora bien, si vamos directamente a solicitarlo en el país donde se encuentra el deudor alimentario, igual tomamos en cuenta su capacidad económica, la necesidad del acreedor alimentario y la fijan, y en base a eso, sea por porcentaje o por cantidad, de acuerdo al criterio de la autoridad que está revisando el asunto, se le descuenta y se le entrega a la señora o al acreedor alimentario. En este caso, hoy con estas nuevas normas, específicamente el Código Civil para el Distrito Federal, ¿cómo cuantificar una pensión que habla
de educación, de alimentos, de geriatría, de rehabilitación. ¿Cómo podemos ir dándole contenido a cada uno de estos rubros para llegar a una cantidad que en un momento dado a mí se me antoja que va a ser de miles de pesos? Sí, bueno, realmente, efectivamente, en el contenido, la ley nos habla del contenido de la obligación alimentaria, o sea, hasta dónde abarca, dependiendo de la situación particular del acreedor alimentario. Si es un menor de edad, pues sí, los gastos de educación, los gastos médicos en caso de enfermedad, desde luego un techo donde vivir, pues ¿por qué no? Aunque la ley no lo marca también, pero es parte, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, también los gastos de esparcimiento, que son fundamental y que muchos dicen, bueno, finalmente eso no va incluido, porque la ley no lo dice, claro, no lo dice explícitamente, pero se entiende, porque ¿qué se busca ahora? Que cuando estamos dando alimentos a un menor de edad, realmente sea su desarrollo biopsicosocial adecuado. Y entonces, dentro de su actividad social está el esparcimiento, y debe de incluirse su obligación alimentaria, o pagarle o cubrirlo el deudor. Entonces, vamos acreditándolo a través de los medios de prueba que nos permitan cuánto en su caso gastamos de educación, cuánto es de los gastos de habitación y en su caso los gastos de enfermedad o en su caso de rehabilitación si es un menor. Y de acuerdo a las herramientas que tenga el juzgador y que nosotros le aportamos como pruebas es como le va a fijar la cuantía, atendiendo a cada caso en particular. Y si estamos hablando de un acreedor alimentario que es ya una persona adulta mayor o adulta en plenitud, como adecuadamente se le dice ahora, bueno, entonces desde luego que va a atenderse sobre todo a sus gastos de atención médica geriátrica, que tendrán que acreditarse también al juzgador, que se requieren, que se necesitan. Y no solamente eso, sino también la ley en México, en el Distrito Federal, nos dice que para los casos de los adultos mayores, la obligación alimentaria debe de darse o cubrirse incorporándolo al domicilio del acreedor alimentario, cuando esto sea posible, porque hay casos en que no. Pero finalmente la cuantía siempre va a estar en atención a esos dos elementos fundamentales. Entonces, si nosotros, haga usted este ejercicio desde su casa, le vamos poniendo una cantidad a cada uno de los rubros que ha mencionado la maestra Montoya: alimentos, cuánto cuesta la escuela, qué ropa usa, qué nivel de vida ha tenido usted antes de divorciarse y ahora cuando está exigiendo estos alimentos, si tiene hijos discapacitados y requieren un tratamiento especial, si son personas mayores que requieran tratamientos geriátricos. Si empezamos a ponerle números, ya no es una pensión de 1,000 pesos o 2,000 o esta cantidad, sino que va más allá. Y como bien decía también la maestra Montoya, y aprovecho para ratificar esto en el caso de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ese es derecho positivo vigente en México. Usted lo puede usar como fuente, úselo en una demanda, fúndese en ese. ¿Por qué? Porque es derecho nacional. Lo hemos incorporado, lo hemos ratificado, nuestro Senado así lo ha hecho, y entonces es un instrumento que en un momento dado puede ilustrar a un juez, puede ilustrar a una autoridad para que emita las soluciones más convenientes para la familia. Entonces, si usted es concubina, si usted es divorciado, si usted está casado y exige o requiere un pago de una pensión alimenticia, ahí está el instrumento jurídico internacional. Maestro Ulises Ramírez, es importante en esto insistir, usted con esa sabiduría de la docencia y esa vocación siempre a la enseñanza, ¿de qué manera podría sugerirle a quienes nos ven cómo aprender estos instrumentos? ¿Es complicado? ¿Alguna sistemática, alguna obra, algunos libros? O invítelos a sus clases. Total, nuestra universidad pública los admite siempre con los brazos abiertos para que aprendan, abreven directamente de la fuente del conocimiento. No, indudablemente que eso es interesante. Nuestra universidad es un gran centro de cultura, es un gran centro de conocimientos, y yo creo que todos los que somos profesores en nuestra universidad recibimos con mucho gusto a cualquier miembro de la propia ciudadanía. Pero quisiera, antes de que expresáramos algunas obras, señalar este punto. Cuando usted dice es muy complejo, como hace rato expresaba, y muy preciso, es algo esotérico. No, sencillamente es desconocimiento, nada más.
desconocimiento, porque siempre tenemos el temor de que algo que está fuera de no lo podemos alcanzar, lo cual no es cierto realmente. Mire, cuando habló usted de las convenciones internacionales, consúltelas, que son muy pequeñas. Hay convenciones internacionales, como le digo a mis alumnos y alumnas, hay convenciones internacionales que de una lectura, en 15 minutos ya se la sabe. Son pocas las convenciones internacionales que tienen tantos artículos, no. Hay convenciones y se puede aprender en una semana 3, 4 convenciones, tener un bosquejo general, hasta el ciudadano que está provisto de un sentido común y con más razón un abogado. Lo importante es esto, al consultarlas hay que ver si México está vinculado, es decir, si le obliga el tratado en cuestión. Hemos hablado de una serie de acuerdos, mencionamos algunos, particularmente lo hice, la Convención sobre Tráfico Internacional de Menores. México, aquí se llevó a cabo la cuarta CIDIP, Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado, hace un poco más de 10 años. Firmamos, pero no lo hemos ratificado. No lo hemos ratificado, es decir, no podemos invocar esa convención. Pero el que estudia el derecho ya debe irlo viendo, porque le alimenta conceptos generales desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque tiene dos grandes aristas. Ve el aspecto civil internacional y el aspecto penal internacional. Eso es importantísimo. Yo no dudo que en cualquier momento pudiera llevarse a cabo ya esa ratificación y por lo tanto ya nos obliga, nos vincula con respecto a los demás estados parte. Y como hace rato mencionaba, ese es un tratado extraordinario porque va más allá de si obliga a las partes que son, los estados que son partes del tratado en cuestión, sino que también puede vincular a otros estados. Pervigracia. Se sabe que se traficó con menores para el ejercicio de la prostitución, para el ejercicio de la pederastia, la pornografía, etcétera, etcétera. En ese estado que no es parte, esa va a ser la ventaja de este acuerdo. Qué raro, nada más 3 países en América no lo hemos ratificado, que son Bolivia, Venezuela y México. Todos los miembros de la comunidad latinoamericana ya lo ratificaron. ¿Por qué? Porque es un problema de interés superior y va en contra de los propósitos y principios de la propia Carta de Naciones Unidas. Entonces, cuando dice eso, ¿es esotérico? No, es de lo más simple, simplemente hay que acudir. Cuando usted me señala, ¿qué obras? Bueno, para el que es el abogado que se dedica al ejercicio de su profesión, respetuosamente me podría sugerir 2 extraordinarias obras de manera didáctica. Una está escrita nada más por el maestro Leonel Pérez Nieto, que es uno de nuestros grandes jurisprivatistas. Es el primer curso. Ahí trae todos los acuerdos internacionales señalados y en la parte final cada uno de estos acuerdos. Ese es el primer curso, la parte general. La parte especial, que ya trae en particular el análisis de cada una de estas instituciones en materia de derecho, de adopción, en materia de alimentos, en materia de divorcio, en materia de matrimonio, etcétera, etcétera, está escrita conjuntamente con nuestro amigo, el otro gran jurista jusprivatista, Jorge Silva Silva. Los 2 textos, yo creo, para un abogado litigante es importante porque Silva, no Silva Vargas. No, Silva Silva. Ah, correcto. Jorge Silva Silva. Es egresado de nuestra facultad, pero se incorporó a su universidad en Chihuahua. Son obras interesantísimas. Ahora, quiero agregar algo que es muy importante. Lamentablemente, en nuestro país, en materia de derecho internacional privado, prácticamente no existe jurisprudencia. Y si nosotros vemos el sistema jurídico anglosajón, ellos se basan, por ejemplo, Inglaterra,
en el conflicto de leyes y fundamentalmente los Estados Unidos en la competencia judicial. Precedentes, no hay más, no necesitan Case buscar. law. Así es, no hay más, y con base en los precedentes. Y quiero agregar, ellos en base en sus precedentes protegen mucho a quien solicita alimentos. Ustedes bien saben que cuando una pareja se divorcia ya, viene una demanda multimillonaria por parte de la cónyuge, que normalmente es una mujer, en contra de el mismo demandado. Entonces, ahí se han ido recogiendo esas experiencias para irlas incorporando a nuestro sistema jurídico nacional. Y esas pautas también las dan las comisiones internacionales. Gracias, maestro. Bueno, hizo una llamada de atención el maestro Ulises Ramírez. ¿Qué pasa con la jurisprudencia en esta materia, en derecho internacional privado? Es importante, como bien lo apunta él, que usted lea, estudie, vea estas obras, se interiorice. Estos convenios son fundamentales para que al presentarse la hipótesis de extraterritorialidad o de enfocar el derecho familiar a otro nivel, usted considere algo fundamental que la Suprema Corte ha sentado en tesis, en contradicción de tesis, en jurisprudencia definida. Todo el derecho familiar es de orden público. Si bien hablamos de este derecho internacional privado, etcétera, hay que subrayar, hay que ratificar que todo lo que hemos hablado es de orden público, entendido como ese conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, que en el caso específico de las cuestiones de derecho familiar se tiene que aceptar, se tiene que respetar. Vamos a un corte y regresamos con ustedes sobre este tema tan interesante. Esperemos que usted esté aprendiendo, divirtiéndose, que nos permite llegar a su hogar, que sepa que el derecho familiar siempre es un instrumento que le puede auxiliar, no solo en el país, sino también fuera de él. Decíamos, antes de irnos al corte, este concepto de orden público, que la Corte acertadamente ha determinado y que hoy ya está en el Código Civil del Distrito Federal, que todas las cuestiones que se refieren a la familia son de orden público e interés social. Pero además, como a nivel nacional, la jurisprudencia de la Corte obliga, si bien es una materia local, en el momento que esto se invoque, tendrá este enfoque de orden público. Maestra Montoya, en este sentido, este orden público nuestro, ¿cómo lo llevamos? Por ejemplo, vamos a concretarlo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Al haber un conflicto, por ejemplo, de la norma del Código del Distrito Federal, del Código Civil, con uno de estos preceptos, o como el que se da, de que es menor hasta antes de los 18, y dice la Constitución que de 12 a los 18 ya se es sujeto para la comisión de un delito, ¿qué norma prevalece o cómo se va a resolver ese conflicto? Bueno, en materia familiar, como bien acertadamente lo señala usted, maestro, efectivamente ahora en el Código Civil para el Distrito Federal ya nos marcan que toda la normatividad en materia familiar es de orden público y por lo tanto se convierte en irrenunciable, las partes no pueden pactar en contrario, no pueden modificar las normas y derechos que están ya otorgados para las partes que intervienen en una relación jurídica familiar. De ninguna manera la voluntad de las partes puede cambiar o modificar esta norma. Perdón que le interrumpa. Sí. ¿Y qué pasó con ese rollo, entre comillas, del divorcio exprés? La autonomía de la voluntad. ¿Qué hizo la Asamblea con el orden público? Se le olvidó. Yo ahí coincido totalmente. Muy bueno. Se le olvidó. No, totalmente. Haciendo un paréntesis de esto, el divorcio exprés que le llaman o sin causa realmente, pues sí viene a generar un problema en materia de la familia, de la estructura, de su formación. O sea, la familia finalmente es la base de la sociedad. Y aunque para algunos autores digan que no, que el matrimonio ya no es el más importante, la institución más importante del derecho familiar,
pues finalmente es una institución que da origen a la familia, que es lo más importante dentro de la sociedad. Si tenemos, como decía usted en algunos cursos que estuvimos el honor de estar con usted, Gracias. si la familia no está bien, la sociedad no está bien. Así es. Y si el matrimonio no está bien, pues no hay familia, y entonces estamos verdaderamente mal. Sí, ahí fue un error pavoroso, creo yo. Perdón, entonces decía usted sobre esta cuestión tan interesante del orden público. Del orden público, sí, realmente... Irrenunciables, no pueden pactar, la autonomía, la voluntad. Así es, nadie puede modificar una norma, o sea, realmente la norma de orden público en materia familiar es para cumplirse, sin excusa ni pretexto. Entonces, si tuviésemos algún conflicto con la convención, pues yo creo que normalmente ahora, antes a lo mejor sí había, pero como tenemos ahora el sistema en materia familiar, realmente el Código Civil del Distrito Federal ha recogido los principios de la Convención de los Derechos del Niño y entonces no hay realmente ese problema en este momento. Antes de la regulación del 2000 sí había problemas porque no se atrevían a aplicar la Convención los jueces de la Convención de los Derechos del Niño y sin embargo sabemos y teníamos conocimiento que debía prevalecer frente a la norma local del Distrito Federal. Ahora no, ahora sí realmente no hay problema, se aplica la norma y se aplica la convención. Y de hecho, primero la convención. Nosotros vemos en la práctica ahora muchísimas resoluciones que vienen fundadas en la Convención de los Derechos del Niño, en quizás algunas cosas que no estén incluidas en el Código Civil para el Distrito Federal. Entonces esto realmente queda resuelto. Vean ustedes, el orden público, el derecho familiar, que todo es de interés social y de orden público, y un concepto un poco etéreo, que vamos a tratar de concretarlo. Vamos a ver qué opina el maestro Ulises Ramírez de algo que él usó la frase. ¿Qué significa? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo podemos definir el interés superior de los menores, maestro? ¿Qué es esta frase? Sí, mire, primero tendríamos que nuevamente retomar la idea del orden público. El orden público finalmente viene a significar lo que la sociedad va determinando y que el Estado tiene que positivar en una norma jurídica. Por esa razón, dentro de la protección de los derechos del menor, el orden público es importante. Por cuestiones de orden público, la voluntad de las partes se hace a un lado en determinados temas, así como lo vemos en el derecho civil, por ejemplo, en materia de derecho al trabajo. Es una cuestión de orden público el no renunciar al salario ni a las prestaciones, aunque diga, ahí lo dejo, no, por orden público. ¿Por qué? Porque es parte del sustratum de la integración de la familia, el salario del trabajador. Ahora, si nosotros queremos buscar una síntesis de todos estos elementos, de todos estos conceptos, tendríamos que agregar algo más bien expresado por la maestra Montoya, pero agregaría, dice, ahora encontramos resoluciones a donde ya los jueces toman en consideración ciertos acuerdos internacionales. Debemos recordar que si el acuerdo internacional, México está obligado a ello, se invoca, es obligatorio. Si no, se puede incurrir en una responsabilidad internacional. Hay que invocarlo. Si no lo invocamos y alguien se va a una jurisdicción internacional, probablemente no nos vaya bien. Ese es un aspecto dentro de esa idea del orden público. Ahora, si lo vemos en la cuestión de los menores, ese interés superior, el interés superior ha llegado a más. ¿Pero qué es? Es buscar la protección de los valores fundamentales del menor de edad. ¿Qué son, por ejemplo? Hoy hay algo más que todo ello, el derecho a la libertad de expresión del propio menor de edad, el derecho a la libertad de comunicarse. Fíjese usted bien, esto es muy importante porque le estamos dando contenido a una frase elegante pero hueca, que usan juzgadores, que usan los órganos jurisdiccionales y que se queda en eso. Y en interés superior del menor se hace esto y esto y esto. Pero, ¿qué es ese interés superior? Como bien dice el maestro Ramírez, que ese niño, por ejemplo, conozca, tenga el derecho a saber quiénes son sus padres, su identidad. Siga usted, maestro, por favor. Y podríamos agregar algo que es importante.
en materia de adopción internacional, si el menor de edad muestra signos dentro de su inteligencia de razonamiento de cuestiones esenciales que el juzgador o el que va a tomar la decisión considera importantes, por ejemplo, dice el niño, no quiero irme con tal señor o con tal señora para que sea mi papá o mi mamá. ¿Por qué? No quiero. No me gusta. El niño intuye algo. Por interés superior del niño, la adopción no se llega a realizar. Yo lo tuve como una experiencia, ¿verdad?, en mis funciones en el ámbito migratorio, alguna ocasión de algunas personas que vinieron precisamente de España a lograr la adopción de un menor de edad, y era un menor de edad como de unos 8 años de edad aproximadamente, y los vio y dijo, no, ¿por qué? No quiero, no me gusta, no quiero. Ya se había hecho todo el trámite. Todo, al llegar, ¿verdad? Y no fue posible llevar a cabo la adopción internacional. ¿Por qué? Porque el juez debe tener la sensibilidad en la adopción de que puede haber lo que se conoce dentro del derecho internacional privado, y que no es privativo el derecho internacional privado, fraude a la ley. Realizo una adopción, pero sabiendo que no va a ser para integrarlo a una familia, sino para cumplir otro fin. Como señalábamos, prostitución, pornografía, etcétera, etcétera. Ahí está el interés superior del niño. Entonces, el Estado lo protege. Digamos, ¿va más allá? Este niño, en su interés superior, está, como tú empezabas a hacer esta enumeración, que esté bien representado, que tiene derecho a un nombre, a un apellido, a conocer sus orígenes, incluso en el asunto de la adopción. Así es, Porque a ser escuchado. A ser escuchado. Entonces, en estas circunstancias, ese niño, ese interés superior, sigue más allá, que seguramente la maestra Montoya nos puede completar esta idea de qué más usted en su experiencia le agregaría para como concretar el contenido del interés superior del menor. ¿Qué más se le puede agregar a esto? Bueno, ahora el Código Civil sí nos define, trata de definirnos el del Distrito Federal, lo que es el interés superior del menor, y nos da una regla. Todo lo que le beneficie al menor, en donde se discuta, se trate algún problema que le pueda afectar. Y como dicen ya acertadamente maestros, pues no solamente es en cuanto al nombre, en cuanto al derecho a saber sus orígenes, a tener derecho a recibir alimentos, a ser tratado con dignidad también, a ser querido, ahora con las obligaciones de crianza que tenemos, los que ejercemos la patria potestad respecto de menores, también nos dice ahí, debes de darle afecto, cariño, amor al menor, y también, como lo decía el maestro Ulises, si el menor debe ser tratado con respeto, con la misma igualdad como si fuese un adulto. Lo que pasa es que yo pienso, y no me dejarán mentir, que al menor durante años se le trató como una persona de segunda. Discapacitada. Totalmente discapacitada, no entiende, no oye, no sabe, y no tiene ni voz ni voto, ni en la familia, ni en la... Exactamente, como acertadamente lo dice, como una cosa. No tiene voz para nada, ni para sentir siquiera. Y ahora no. Entonces, afortunadamente, se está tratando de que la gente entienda, de que todos entendemos que los menores, desde que están... Antes decíamos desde que nacen, ahora desde que se encuentran en el vientre materno, sienten, se percatan a qué familia van a llegar, cuál es el trato que se da entre sus progenitores o sus futuros progenitores, pero sus progenitores, según se tenga la teoría, pero finalmente todo ello es su derecho que estaba olvidado y que ahora se dice es en interés superior del menor, es todo lo que le beneficie, todo lo que trate de una manera de protegerlo para que tenga, como les decía anteriormente, un desarrollo adecuado biopsicosocial. O sea, el ser humano visto integralmente, no solo ni separado, es integral, y el niño debe ser, en su desarrollo debe ser integral, integrado a la familia, integrado a la sociedad, integrado a la escuela, integrado con todas las personas con las cuales se interrelaciona, y todo eso es su derecho y todo debe ser en beneficio de él. Entonces, no es una frase hueca, ni es simplemente decir interés superior del menor, sino conforme le vamos poniendo
y vamos diciendo que esté bien representado, por ejemplo, que esté bien alimentado. La ley señala una serie de hipótesis que finalmente, desde mi personal punto de vista, debería definir y decirnos, el interés superior del menor es esto, e incluye esto, toda una serie de consideraciones como las que hemos señalado aquí. Por ejemplo, ante un conflicto de determinar la paternidad o la maternidad, donde ni él, padre, ni ella, madre, se quisieran someter a las pruebas del ADN, el interés superior del menor por conocer quién es su verdadero padre o su madre, podría el maestro invocar, pedirle al juez que sus padres se sometan a la prueba del ADN, donde el interés superior del menor quiere saber quiénes son sus padres. Yo creo, por supuesto que esta postura ya se va dando cada día más. A nivel internacional todavía no hay una reglamentación muy clara, es decir, en cuanto a un derecho vinculatorio, que vincule, es decir, el tratado, ese derecho uniforme que está en vigor. Sin embargo, y usted ha hecho referencia mucho a la Convención en materia de los derechos del niño. Allí hay un catálogo importante, de ahí podríamos nosotros sacar una definición o un concepto que de alguna manera lo hemos ido formulando, expresando. Uno de los derechos esenciales es el ser escuchado. Por sí mismo, y en la Convención sobre el Tráfico Internacional de Menores, que todavía no está en vigor para nosotros, por sí mismo o por representante legal. No dice qué clase de representante legal, pero interpretemos fundamentalmente la presencia del Estado. Es decir, un abogado del Estado, por si ese niño está sufriendo violación en sus propios derechos. Fíjense qué tan interesante, ¿no? Son de los que les llaman ahora derechos de última generación. El niño ya no es como en el sistema jurídico romano, en que podía sufrir inclusive la muerte por parte del padre, por parte del progenitor, o ser vendido hasta como esclavo. No. Ahora el niño se le considera como aquel individuo, aquella persona, aquel ser humano que se encuentra en proceso de formación para que por sí mismo pueda determinar el futuro de su misma vida. Interesante. ¿Cómo no? Entonces, quedamos. Este interés superior del menor es todo esto y más, porque la ley, así como el derecho familiar, es la expresión mínima de protección a la familia, así como el derecho familiar tiene normas de orden público. Cuando hablamos del interés superior del menor, con más razón se da este supuesto. Llevado esto a la adopción, llevado a la adopción internacional, donde la ley y el convenio dice precisamente que hay que excluir la adopción nacional y, en segunda instancia, la internacional, y que bien nos narraba el maestro Ulises Ramírez algún supuesto, algún caso que tuvo en esa materia, para usted debe resultar interesante, y me dirijo nuevamente a los señores abogados, a las abogadas que nos hacen el honor de oírnos. Acérquense a este derecho familiar internacional, invóquenlo en sus demandas con el requisito que bien apunta el maestro Ramírez, que sea ratificado, que sea vinculatorio, que obligue y pongan a los jueces familiares a estudiar. Que estas resoluciones de los jueces de primera o segunda instancia lleguen hasta el máximo órgano jurisdiccional, obligará a que el mismo se pronuncie con tesis, con contradicción, con jurisprudencia, en esta materia que apuntaba el maestro Ulises Ramírez, que es escasa la resolución o las resoluciones de la Corte en lo que a este derecho internacional privado se refiere. Tan absortos estamos en este tema que hoy solamente les decimos, nos veremos el próximo programa, siempre con esta temática tan interesante sobre el derecho familiar. Le agradezco a los maestros, a la maestra Montoya, al maestro Ramírez, que hoy nos hayan acompañado en para tratar este tema tan importante de derecho familiar internacional. Hasta la próxima.